Él ha vencido todo lo que quiera venir a afligirnos. Amén. Entonces, ¿por qué te abates y te afliges, oh alma mía, dentro de mí? Pues aún habré de esperar en Él, pues aún habré de alabarle. Fortaleza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo confío. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Aleluya. Y la palabra de Dios es una bendición. La palabra corre, es glorificada. La enseñanza de la palabra fundamenta nuestras vidas, fortalece nuestras vidas, cambia nuestra forma de pensar y nos lleva, ¿cierto?, a madurar para alcanzar la estatura en Cristo. Y también está la exhortación. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque hoy hay una palabra de exhortación. La palabra exhortación no quiere decir regaño, porque durante mucho tiempo en la iglesia se pensaba, uy, lo exhortaron, como quien dice, lo regañaron. Cuando la exhortación realmente nos hace caer en cuenta de una condición y nos lleva a tomar una decisión y una acción para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. Y yo amo cuando el Espíritu Santo nos exhorta. Y dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos que siempre tienen una palabra de exhortación para que la iglesia crezca, animándonos a seguir adelante, animándonos a avanzar, ¿cierto? Y yo he visto una persona que visita las cárceles, yo no sé si usted sabe quién es, pero va allá a llevar una palabra de exhortación. Y siempre salen, y mi hermano Pablo es testigo, salen fortalecidos, animados, salen vigorizados, porque es importante tener palabras de exhortación dentro de nosotros, y Dios ha dado dones, ¿cierto? Y hoy en día tenemos a Don Willy, que es el don de Dios que nos va a compartir la palabra de Dios. Entonces ven, mi hermano Willy, dispongámonos a recibir palabra. Y quiero que animarle a que ore conmigo, porque el Espíritu Santo tiene algo para decirnos hoy, para exhortarnos y animarnos a cambiar y a ser más como Cristo. Padre, yo te doy gracias y me pongo de acuerdo con mi hermano Willy para que tu palabra corra y sea glorificada, para que la boca de mi hermano Willy sea tu boca hablando al corazón lo que necesitamos escuchar. Yo te pido que él pueda fluir en español como lo hace en inglés, Señor, que él pueda transmitir todo, Señor, que el idioma no sea un impedimento para ministrar el corazón de cada uno de nosotros. Y te doy gracias por el don que has colocado en él para ser ministrado en medio de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Yo que estaba nervioso, olvídate ahora. No. Pero damos gracias al Señor, porque Él es grande y misericordioso, y Él está aquí con nosotros. Amén. ¿Sabe que los puertorriqueños creen que Cristo viene en abril? En abrir y cerrar de los ojos. A romperle el hielo, you know. Amen. Amen. A ver, cerrar de ojos, anyway. No creía que iba a ser tan chistoso, pero anyhow. Amen. Hacen semanas que yo he venido orando al Señor y he hablado con el pastor, y el Señor ha venido poniendo en mi espíritu, ¿verdad?, de todo lo que estamos hablando, de madurar en Cristo Jesús, los mensajes. Yo no sé si muchos de ustedes o todos están oyendo estos mensajes, ayudando a ustedes a madurar más y crecer más en el Señor, que eso es lo importante para nosotros, madurar cada día. Y yo he hablado con el pastor y le ha dicho que yo en estos mensajes el Señor me ha estado hablando y he estado oyendo los mensajes uno tras del otro y repitiéndolos, y el Señor cada día me da más revelación de lo que Él está hablando en la vida, cómo yo debo de estar en el Señor. Y el propósito mío en mi vida es acercarme al Señor todo lo más que yo pueda, conocer al Señor, mi Salvador, como para que Él me enseñe cada día cómo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y he estado orando al Señor, y el tema que le puse a este mensaje, que he estado estudiándolo y he estado meditando en él, y el que puse es: ¿en qué mesa tú estás sentado? ¿O en cuál mesa tú estás sentado? ¿Ok?
Y cuando estaba orando y meditando en la palabra del Señor, el Señor me enseñó que hay dos mesas. Hay una mesa en este lado, que es una mesa en una guardería de infantiles, una mesa pequeñita con sillas pequeñas donde hay niños que se sientan ahí, ¿verdad? Y entonces aquí hay una mesa en un comedor formal, una mesa donde adultos se sientan a comer y las sillas son más granditas, una mesa formal. Y cuando estaba meditando en eso, el Señor me estaba diciendo a mí que en ese momento que en el Señor, cuando uno nace en Cristo Jesús, ¿verdad? Hacemos nueva criatura, ¿verdad? Comenzamos, un niño cuando está creciendo y va a la escuela, a una guardería infantil, lo ponen en sillas pequeñas y ellos dibujan y hacen todo para aprender cada día, ¿no? Pero el cristiano maduro, que ya es grande en el Señor, está sentado en la mesa formal, ahí a donde él aprende a comer y a conocer de la palabra del Señor. So, en esta mesa de los niños, aquí le dan leche. A los niños, porque no pueden masticar duro, no conocen mucho bien. Para crecer necesitan la leche espiritual. Ahora vamos a poner esos niños, los vamos a hacer como creyentes nuevos en Cristo Jesús, que han nacido de nuevo, no conocen de la palabra, están comenzando a conocer el Señor, están aprendiendo, tomando la leche espiritual del Señor. Y los grandes aquí están comiendo cosas fuertes como yuca, papa, chicharrones, todo lo bueno que te venga a la mente, ahí están comiéndose ellos. Aquí estamos aquí sentados los niños que están conociendo al Señor, pero hay un problema que el Señor nos enseña. Entre medio, si imagina la mesa aquí de los niños, si imagina la mesa aquí de los adultos, aquí en el medio, en medio de estos dos, para llegar de aquí a aquí, hay un proceso. Tenemos un proceso que tenemos que coger, ¿verdad? Y ese proceso es que tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que crecer en su palabra. Estaba mirando, ¿verdad?, en la palabra del Señor que dice en Hebreo capítulo 5, versículo 14, si lo pueden poner ahí por mí. Romanos 12:2. Que es uno de los versículos que son famosos, que hemos venido hablando, el pastor ha venido hablando de eso, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para conocer al Señor, nosotros tenemos que cada día crecer en el Señor. ¿Y qué mejor forma crecer en el Señor como renovando nuestras mentes? Mucha gente por ahí dice, yo quiero que el Señor me hable. Estoy orando al Señor para que hable a mi corazón, pero el Señor te habla todos los días cuando abre la palabra para leerla. Esa es la palabra de Dios, esa es su voz, ¿entiendes? Y eso para mí, muchos años serví al Señor y quería que el Señor me hablara, pero el Señor me dejó saber que yo no te tengo que hablar con voz audible, yo no te tengo que hablar a tu corazón, que tú oigas mi voz en tu corazón. Para eso está la palabra está ahí para cuando la leo, el Espíritu Santo me da revelación y me enseña y me habla. Esa es la mejor forma para nosotros, ¿entiende? Crecer en el Señor, renovar nuestras mentes, ¿verdad? Y tener una intimidad con Cristo Jesús, tener una intimidad con Dios, sacar tiempo para orar, para aprovechar el tiempo para orar, ¿entiende? Y pedirle al Señor que nos enseñe qué es lo que tú nos estás hablando por medio de tu palabra, ¿entiendes? Hay que darle a la palabra del Señor, cuando tú la lees, tú tienes que a veces mezclarla con la oración para poder entender lo que el Señor te está diciendo, ¿entiendes? A veces no la entendemos. A mí muchas veces yo leo la palabra del Señor y la puedo leer 2 o 3 veces y a veces no le entiendo. Tengo que orar al Señor, tengo que pedir al Señor que me dé revelación y que me enseñe qué es lo que me está tratando de decir por la palabra. Y me quedo ahí por tiempo buscando hasta que por fin el Señor me da una claridad, el Espíritu Santo me da revelación y me deja ver, entiende, lo que la palabra del Señor me está tratando de decir.
En esa mesita ahí de niños, ahí es donde nosotros comenzamos a aprender de la palabra del Señor, vamos creciendo, vamos renovando nuestra mente y el Señor, la palabra del Señor entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo se mueve y nosotros comenzamos a andar en el Señor. Comenzamos a entender más y más de lo que el Señor está tratando de decirnos por su palabra. ¿Entiendes? Y entonces si miramos en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 al 23, que nos dice a nosotros, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos, ¿no?, que el Señor nos da a nosotros, que nosotros tenemos que mantener. Para tú poder tener el poder de Dios en tu vida, para tú conocer cómo el Espíritu Santo se mueve en tu vida, para tú entender cómo Dios trata con tu vida, tú tienes que conocerlo a Él personalmente. Tenemos que tener una comunión íntima con el Señor. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, muéstrame tu vida, Señor, enséñame lo que tú quieres que yo haga, si no saco el tiempo suficiente para dedicarme a Él, orar y buscar su presencia, para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en mi corazón y me deje ver lo que Él está tratando de decirme en mi vida. ¿Cómo voy yo a comprender, verdad, lo que el Señor quiere en mi vida? ¿Entiende? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a andar? ¿Cómo voy a ser guiado en la voluntad del Señor si no busco la dirección de Dios, si no tengo un tiempo para sacar, para orar y buscar de Él? Es imposible, no se puede hacerlo, ¿entiendes? No puedes leer la palabra del Señor y no sacar tiempo para buscar del Señor y tener una relación íntima con Él, porque no trabaja así. Hay un sacrificio que tenemos que hacer. Hay un proceso en nuestra vida que tenemos que pasar y ese proceso se mete con sacrificio. Ese proceso se pone con oración, dedicación con el Señor, comunión y consagración hacia Dios para que el Señor sea el que obre en nuestras vidas. Y tenemos los frutos del Espíritu que nos ayuda también para nosotros seguir adelante. Dice en 1 Corintios, el capítulo 13, versículo del 4 al 7, que dice así. Aleluya. Que nosotros tenemos que cada día estar metidos en la presencia del Señor. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí hay algo importante y se habla del amor de Dios. El amor de Dios es el punto principal de nuestras vidas. El amor de Dios que sobrepasa todo. Es el amor de Dios que llega al corazón de nosotros. Si nosotros no tenemos el amor de Dios que mora en nuestros corazones, nosotros no vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor, todo lo que Él hizo fue por medio de su amor. Él tuvo compasión, Él tuvo amor por los enfermos. You all right? Okay. Wow, yo creo que el Señor lo había tocado. Se fue para atrás, amen. But, el amor de Dios es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. El Señor, cuando vio a los enfermos, Él tenía compasión y tenía amor por ellos, porque Él sabía que ellos estaban necesitados de algo que necesitaban en su vida para ser, y era para ser sanos. El Señor dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y Él tuvo mucho cuidado en hacer la voluntad del Padre, porque Él amaba a su papá. Él amaba a su Padre celestial que está en los cielos. El propósito de Él era aquí ganar el corazón tuyo y el corazón mío y el corazón de toda la humanidad, para que conozcan al Padre celestial en cual el Señor había enviado a su Hijo para que conocieran a Cristo Jesús como su Salvador, así como lo hizo conmigo. Amén. Tuvo tanta grande misericordia, amén, que vino donde mí, no le importó todo lo que yo había hecho, todo
mis pecados, toda falta que yo hice, amén. Él se olvidó de todo eso, Él no miró eso, Él miró directamente a mi corazón, Él no miró mi exterior, Él no miró la forma, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello, te recuerdas lo que tú le hiciste al hermano, la hermana, todo esto. Él no miró nada de eso, Él solamente miró que que yo era una persona que estaba en pecado y en verdad que necesitaba del Señor en mi vida. Y Él tuvo misericordia y no hizo acepción de personas, sino llegó a mi corazón. Es el propósito del Señor. Cuando vi a los que estaban endemoniados, que necesitaban de Él, eso lo movía a Él para orar por esos endemoniados, para que sean liberados de ese sufrimiento que ellos tenían. Es el trabajo del Señor, es el trabajo de Él. Él dio su vida en la cruz del Calvario para ayudarnos a nosotros en nuestros sufrimientos. Y todo eso lo necesitamos y lo necesita el amor de Dios para que todo trabaje en nuestras vidas bien y perfecto. Todo lo que el Señor nos ofrece, todo lo que el Señor nos da es movido por medio de su amor. Y si no tenemos ese amor en nuestro corazón, ¿entiende? No podemos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Es imposible vivir una vida victoriosa si no tienes el amor de Dios. Porque si tú dices que tú amas y no conoces a tu hermano, no ama a tu hermano, no conoce a Dios. Porque dice que Dios es amor. Y el que no conoce, el que no tiene amor, no conoce a Dios. O hay algo malo ahí. Hay una separación ahí entre tú y Dios si no tienes ese amor que el Señor solamente da, ese amor que viene de parte del Señor. Y nosotros tenemos que madurar. En ese proceso que nosotros estamos pasando de aquí a acá, tenemos que pasar por el proceso y el Señor nos da algunos que nuestro pastor le ha hablado. Uno de ellos es la virtud, el segundo es conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El que a mí me gustan todos, ¿entiendes? Pero me gusta mucho el dominio propio. Ese es el dominio propio. Eso es algo que nosotros tenemos que conocer en nuestras vidas. Y estaba mirando aquí y encontré algo que dice, dominio propio, que tú controlas tus pensamientos y sentimientos y acciones en lugar de que ellos no te controlen a ti. ¿Entiendes? Y yo estoy seguro aquí que si yo le dijera a cada uno de ustedes, alcen la mano los que tienen algún defecto en tu vida que puede que sea mal temperamento, yo puedo alzar la mano por ese. Amen. Puede que sea algo en tu vida, ¿entiendes? Que te afecta a ti, que no te deja crecer en el Señor, ¿entiendes? Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar en nuestra vida, cualquier cosa que hay en nuestra vida que nosotros tenemos, que no nos deja crecer espiritualmente. Puede que sea cualquier cosa, no voy a empezar a nombrar cosas, pero nosotros sabemos cuáles son. Y para mí, a veces paso por problemas y a veces yo sé que yo necesito a veces controlar el temperamento mío. No es que me voy fuera de control y empiezo a meterle puñetazos a la pared o eso. O mi esposa nunca ha venido aquí con los cachetes grandes ni nada de eso. No así, que uno a veces, a veces pasa por un mal momento o algo y te siente el calor que te sube a la cabeza y eso. Pero el Señor me está enseñando, el Señor me ha enseñado cómo coger todo con calma, ¿entiende? Y cómo crecer. Y me ha ayudado porque me ha ayudado a crecer. Ahora pasan a veces algunas cosas y yo puedo tener paciencia y esperar y decirle, Señor, ten misericordia porque tú eres grande y misericordioso. Y estoy aprendiendo, Señor, estoy aprendiendo cada día. Cada vez que yo hablo con el Señor, Señor, estoy aprendiendo cada día. Ten misericordia de mí. Soy humano y tú eres mi Dios, por eso es que estoy aquí pidiéndote para que tú me ayudes a crecer cada día y conocerte más y más a Él. Okay. So ahora hemos estado hablando de los que necesitan leche espiritual para poder crecer y cada día ese bebé se va creciendo, se va poniendo más fuerte, empieza a andar y empieza a decir mamá, empieza a decir dada, y está aprendiendo a hablar y todo eso. Ahora vamos a entrar al lugar de los adultos.
Okay. Aquí cuando entramos al lugar de los adultos, esos son los hermanos en Cristo Jesús que ya llevan años en el Señor. Estoy hablando abriles, años del Señor, que llevan muchos años ahí sirviéndole al Señor, y todavía hay ciertos hermanos que son así, que todavía les faltan un poquito para poder crecer, llegar de aquí a allá, y tenemos que seguir en el proceso cada día para que el Señor nos dirige y nos guarde. El dominio propio, como decía el pastor, esas son las dos líneas que nosotros estamos en medio de esas dos líneas, que son lo que nos ayuda a nosotros no desviarme de un lado al otro, ¿entiendes? Con el dominio propio, cuando tú tienes control de tu vida y sabes que el enemigo te está atacando, tú como un hermano en Cristo Jesús que ya está maduro, tiene dominio propio, puede controlar eso por medio de la fortaleza del Señor, por medio de hacer una decisión que tú conoces en tu mente, que sabes que es malo. Y yo le digo algo, para que yo sé que todos aquí conocemos del Señor y no tiene que ser espiritualmente para saber eso, pero nosotros sabemos que cuando a veces estamos haciendo algo que sabemos que no es de la voluntad de Dios o sabemos que no está bien, tú lo sientes en tu corazón, tú sientes en tu corazón que hay algo ahí que tú sabes que lo que está haciendo no es bueno. ¿Entiendes? Y ese es el dominio, ese es el Espíritu Santo de Dios hablando a tu corazón y a tu vida. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que mantenernos siempre en ese dominio propio, tener paciencia. Paciencia es algo grande. Eso es algo que yo aprendí mucho del Señor. La paciencia que yo tengo es la paciencia que yo confío en el Señor. La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las adversidades con fortaleza y sin lamentarse. El que tiene paciencia sabe mantenerse en medio de la tribulación, sabe mantenerse en medio del fuego, sabe mantenerse en medio del sufrimiento, sabe mantenerse cuando está atacado por el enemigo de la justicia. Esa persona conoce quién es Dios, esa persona sabe que tiene un Dios que es grande y poderoso, que nunca lo ha fallado, nunca le ha faltado y siempre ha estado ahí con esa persona. Esa persona conoce, aleluya, que cuando sabe que tiene que pasar por una prueba, una dificultad o algo, Él la va a pasar porque Él tiene la victoria en su corazón, porque Él sabe que Dios ha vencido al enemigo y la victoria es de nosotros. El Señor nos ha dado la victoria. El enemigo va a venir de vez en cuando y tratar de quitarte esa victoria. El enemigo va a venir de vez en cuando y ponerte cosas en tu mente y decirte que tú eres un fracaso o que tú estás pasando por prueba, que Dios no te está oyendo, que si eso. Son mentiras del diablo, porque el Señor venció al diablo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos la victoria, solo tenemos que poner nuestra confianza y fe en el Señor, que Él sabe que Él está con nosotros, siempre a nuestro lado. Y yo he pasado por muchas situaciones así, pero me he mantenido fiel y paciente con el Señor. Señor, tú sabes lo que está pasando, tú conoces mi vida, tú sabes lo que yo necesito. Señor, yo solo espero en ti. A veces tratamos de avanzarnos al Señor y lo que hacemos es que dañamos las cosas, y no es así. Tenemos que esperar en el Señor y el Señor nos da paz. Cuando el Señor pone tu paciencia en tu corazón para que tú puedas pasar por las pruebas y las situaciones, Él no te deja solo, Él te da la paz y te da la seguridad que Él está contigo. Tú lo sientes en tu espíritu. ¿Por qué lo sientes en tu espíritu? Porque tú eres una persona que conoce de Dios. Tú tienes una intimidad con el Señor grande. Tú te consagras a Dios. Dios te deja saber. Dios se deja sentir en tu corazón y en tu vida cuando tú sabes que tú tienes una vida, una relación íntima con el Señor. Tú sabes que Él no te deja ni te desampara. Él está contigo a todo lado, todo tiempo. ¿Entiendes? Ya tú conoces a tu Señor, tú conoces a tu Salvador. Y hay muchos que en estos días que no conocen del Señor en esa forma. Lo conocen por nombre, lo conocen por distancia, lo conocen porque alguien le habla de Él, lo conocen por nombre, ¿entiendes? Y dicen que son creyentes, pero en su corazón, aleluya, están lejos de Dios, porque no conocen la verdad, no conocen la seguridad, no conocen la victoria que pueden tener en Cristo Jesús si buscan del Señor. En Romanos, en 1 de Corintios, capítulo 14, el versículo 20 dice así, dice: hermanos, no ser niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Entiendes? Perdóname por estar.
está ese cable en el medio, tengo que estar moviendo para poder ver la pantalla. Anyway, no podemos ser niños en el Señor, ya tenemos años en el Señor. Ya conocemos del Señor, no podemos pensar como un niño, tenemos que pensar como adultos, personas que ya conocemos del Señor, que somos responsables de nuestras vidas, de nuestros corazones, que tenemos una tarea grande en nuestras vidas para poder conocer del Señor. A mí a veces el enemigo me hace pasar por problemas y situaciones, a veces trata de ponerme en tentación y cosas así, y yo tengo que parar lo que estoy haciendo y pedirle al Señor que tenga misericordia, y lo primero que empiezo a hacer es alabar al Señor. Empiezo, Señor, gracias te doy, Señor, yo te alabo y te glorifico, te doy honra y gloria, para levantar el espíritu mío dentro de mí. Empiezo a alabar y glorificar al Señor y darle gracias al Señor hasta que el Señor viene y obra, y yo puedo, cuando vengo a ver la tentación, el problema que tenía ya no es tan fuerte como lo sentía al principio. Ahora sí que, ¿por qué? Porque ahora sí tengo la victoria en mis manos, tengo la presencia y la gracia de Dios en mi vida que me ayuda a poder vencer las tentaciones. ¿Entiendes? Y no podemos humillarnos al pecado, no podemos humillarnos a las cosas del mundo, a esta carne. No, tenemos que ser más fuertes que la carne. Esta carne, si nosotros lo dejamos y no velamos, esta carne nos lleva a lugares a donde nos va a meter, que va a ser bien difícil para nosotros salir de ahí, porque la carne se aprovecha de eso y se acostumbra. No podemos dejar que la carne se acostumbre de las cosas del mundo. Lo que el mundo nos ofrece a nosotros no nos va a ayudar en nada. Lo que nos va a ayudar a nosotros cercano y buscar de la presencia del Señor. Y el Señor me ha enseñado que por todo en la vida, en mi vida espiritual, yo tengo que tener paciencia, orando por mi familia, orando por mis hijos, orando por personas que yo conozco. Tengo que tener paciencia. Pasan los años y todavía no se ve ningún cambio. Pasan los años y la persona que tú estás orando ve como que en vez de mejorar se va poniendo peor, ¿entiendes? Pero yo tengo que mirarlo en la forma, Señor, tú sabes todas las cosas, amén. Yo estoy orando, pidiendo por la vida de ellos, por fe, yo sé que son salvos, y confío en el Señor, que el Señor va a hacer la obra, ¿entiendes? En su vida, pero con paciencia, porque si no tengo paciencia me voy a frustrar. Si no tengo paciencia, el enemigo va a empezar a poner dudas en mi mente. Si no tengo paciencia y no pongo mi confianza en el Señor, el enemigo va a traer cosas en mi vida para tratar de hacer desviarme de los pensamientos de Dios y desviarme para pensar en cosas que no son de Dios, que lo único que va a hacer es hacer daño en mi vida. Y por eso es que tenemos que tener esa paciencia y esa confianza en el Señor. Y para pasar por eso tenemos que tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y principalmente el amor de Dios. Porque si no tienes el amor de Dios, ninguno de estos va a funcionar en tu vida. Porque si no tienes el amor de Dios en tu corazón, algo se va a estancar ahí. Tu vida se va a estancar, porque no puede Dios hacer algo en tu vida si tú verdaderamente no lo amas. Si tú no amas al Señor, dice la palabra que tenemos que amar al Señor con nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Tenemos que amar al Señor y confiar en el Señor para que el Señor nos bendiga. Es imposible pedirle al Señor que haga algo en nuestras vidas si en verdad en nuestro corazón no nos amamos. Tú no puedes pedirle a alguien que no te ama que te haga un favor, porque no te lo va a hacer. Y si te lo hace, te lo va a hacer sin ganas, porque en verdad no está en interés tuyo, ¿entiendes? Porque no le importa la situación de tu vida, ¿entiendes? Y no va a ser así. El Señor, no digo que el Señor es así, el Señor siempre ama, aunque tú no lo ames, siempre te va a amar, ¿entiendes? Pero hay un proceso que nosotros tenemos que pasar para que el Señor empiece a moverse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice también que el Señor obra en Hebreos 5:15, creo que es el versículo 15, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Wow, eso bastante, it's pretty strong, you know.
pretty fuerte, you know. Cuando tú en verdad no tienes una relación con Cristo Jesús. Por eso es que la gente que conocen, no, que están en el mundo, que leen la palabra, no la entienden. Y hay muchos que conocen la palabra en el Señor, que la conocen, son teólogos, ya conocen la palabra de frente a atrás, detrás al frente, y es pura palabra lo que saben, pero aplicarla en su corazón no tienen eso, porque no son todavía maduros en el Señor. Beben leche todo el año, amén, aleluya, pero siempre se quedan pequeños, no tan nutridos, tan flacos como decían cuando en la escuela, cuando cambiaron la leche para que querían traer healthy, comida saludable. La leche en la escuela, cuando daban la leche, le quitaron la vitamina C y empezaron a mezclarla con agua, para que los niños cuando tomaran esa leche no se engordaran, se pusieran gordinas. Y la leche cuando la traían, los niños la veían, se veía como un color plomo, porque le habían quitado todo lo bueno de la leche y la leche se parecía a plomo. Y mucha de la gente decían que estamos criando muchachos flacos y con huesos bien débiles, que no se pueden, con un esqueleto bien débiles y flacos, porque no están tomando las vitaminas que necesitan para los huesos mantenerse firmes y fuertes en ellos. Y así es, estamos tomando leche y no estamos recibiendo nada del Señor y nos quedemos chiquitos. Andamos, hablamos como niños, hacemos todo. Dice que cuando yo era chiquito hablaba como niño, me portaba como niño, pero cuando crecí empecé a hablar como una persona adulta y conocer de la persona del Señor. Esa es la transformación física del hombre, de niño a hombre. En lo espiritual es lo mismo. Es como de niño crecer en la palabra del Señor para ser un hombre derecho y puesto, amén, conociendo y poniendo la palabra del Señor en orden en nuestras vidas. Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me dio esto y conocía del Señor como el Señor me estaba enseñando todas estas cosas. Afecto fraternal, tenemos que amarnos unos a los otros. Eso es una orden. No es una sujeción, es un mandamiento de parte de Dios. Tenemos que amarnos unos a los otros. Tú no te puedes sentar ahí al lado de tu hermano o de tu hermana, amén, y tener ira y contienda con la hermana, porque no es así, o con el hermano, no es así, porque eso no está mostrando amor, sino lo que está mostrando es que le está dando lugar al enemigo de la justicia para que trabaje en tu corazón y en el corazón de la persona, porque ese es el trabajo del enemigo de la justicia, dividir a su pueblo, dividir la iglesia. Ese es el trabajo. Y nosotros como creyentes que somos maduros en el Señor debemos de reconocer eso en nuestras vidas. Amén. Y si hay alguna falta así en nuestros corazones, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, arrepentirnos y pedirle al Señor perdón y seguir adelante en las cosas del Señor. ¿Entiendes? Porque recuerda que el Señor es puro amor. Él es todo amor. Amén. Y si queremos vivir una vida santa y pura y agradable al Señor, tenemos que mostrar al Señor, al Señor que somos sus hijos. ¿Entiendes? ¿Cómo puedes tú hablar de una persona de Cristo Jesús sabiendo, amén, que no tienes amor por su corazón, por esa persona? ¿Entiendes? Tienes que amar a la persona. Para tú poder hablar la palabra del Señor con poder en tu vida, hay que tener ese amor en nuestro corazón, que es lo que nos ayuda y nos impulsa a nosotros para servirle al Señor y hacer su voluntad. El amor, su amor no tiene barreras. Él nos invita a seguirle y a participar de su amor infinito, a fin de que nosotros también superemos el dolor y la crueldad y la injusticia que este mundo nos ofrece a nosotros, y podamos ayudar y perdonar y bendecir, y sé que Él vive y que Él nos ama. ¿Entiende? Tenemos que así es como nosotros vamos a poder vencer las cosas de este mundo. Todo lo que el mundo nos trae, todo dolor, todo sufrimiento, ¿entiendes? Nosotros tenemos que aceptarlo todo con el amor y la gracia del Señor y confiando en el Señor que se va a encargar de todo en nuestras vidas. Dios ha sido grande conmigo, Dios es poderoso. Esta tarde cuando estaba orando, estuve con el Señor. Y cuando estaba orando el Señor me mandó a Jeremías, el capítulo 18, que habla de...
Gracias, Señor. Y habla de el alfarero y el barro. Cuando el alfarero dice que mandó a Jeremías, dice, ve en casa del alfarero. ¿Entiendes? Voy a tomar el agua, no se pega la... Sí. Todavía estoy esperando que me traigan la Biblia con las R's, ¿no? Y le dijo, ves a donde el alfarero que te voy a decir algo. Y él fue allá y vio que él estaba sentado y había una rueda y él tenía un barro en sus manos y estaba formando como una vasija, creo que se llama vasija. ¿Entiendes? Pero dice que en medio de esa vasija, cuando la vio, dice que se rompió y él la cogió y la destrozó de nuevo y empezó de nuevo a hacer otra vasija para que saliera como él quería. ¿Entiendes? El Señor a veces nos habla a nosotros y el Señor a veces llega a nuestros corazones. Y estaba hablando con el Señor, Señor, ¿por qué tú me llevas a esto que me estás tratando de decir sobre esto? Y el Señor ha venido hablando sobre estos mensajes que ha traído el pastor, que siempre está trayendo, que tenemos que madurar en el Señor, tenemos que crecer en el Señor. Y tenemos que dedicarnos y someternos a Dios en espíritu y en verdad. Y el Señor me ha puesto en mi corazón que hay algunos aquí que todavía necesitan dedicar su vida al Señor de corazón. Le están sirviendo al Señor, pero no le están dando al Señor lo que debemos de estar dándole, todo el 100%. Y a veces el Señor tiene que coger nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro corazón, y tiene que derribarlo completamente y comenzarlo de nuevo para que nosotros podamos crecer y ser perfectos como Él quiere que nosotros seamos. A veces pasamos por dificultades y a veces pasamos por pruebas. Y sabemos en nuestros corazones que oímos estos mensajes y los recibimos en nuestros corazones y lo oímos por un tiempo hasta que pasa un día, 2 días, 3 días y ya como que nos olvidamos de lo que se predicó de la palabra del Señor. Y venimos a la iglesia la otra vez y venimos igualmente igual. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que necesitamos nosotros venir a los pies de Cristo de nuevo, pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude para poder que el Señor obre en nuestros corazones. Y yo sé que necesitamos, hay muchos aquí que necesitan cercar su vida, tienen que dedicar su vida al Señor, tienen que buscar más del Señor, tienen que acercarse al Señor, tener una comunión con el Señor. El Señor te llama, el Señor te habla, tú sientes la inquietud del Espíritu Santo, el Señor te habla por la palabra, el Señor te habla por mensajes, el Señor te deja ver cosas y nosotros a veces ignoramos lo que el Señor está tratando de decirnos a nosotros. Y nosotros tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo y oír lo que el Espíritu dice a tu corazón y pedirle al Señor que te perdone. Y hoy es un día bueno para que haga eso en tu vida. Hoy es un día bueno para que tú te examines tu corazón y veas lo que el Señor está tratando de decirte a tu vida. Amén. Examínate. Y yo te digo en esta mañana, en esta tarde, yo te digo, ¿en qué mesa tú estás sentado? ¿Estás sentado aquí todavía y vas a seguir sentado ahí todos los días de tu vida? ¿O vas a estar sentado aquí a donde está la persona que es madura en el nombre de Cristo Jesús? En esa mesa que está ahí, en 4 sillas, está sentado el diablo, de enfermedad, está sentado la depresión, está sentado la enfermedad, está sentado el odio. Todo eso están sentados ahí, pero la palabra dice que Él nos tiene sentado en medio de sillas de escarnecedores. Vamos a abrir el Salmo 23.
Y mientras yo leía esto, el Señor me decía, y le dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Justo a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal algunos, porque tú estarás conmigo. Tu vera y tu callado no me infundirán aliento. Okay. Hasta ahí, quédate ahí hasta ahora. Antes de llegar a ese versículo ahí que dice el 5, el Señor me mostraba que hay personas que conocen ese capítulo perfecto, lo conocen bien, lo conocen de memoria. Esos versículos que leímos anteriormente, esos versículos, esos son las condiciones de muchos que están en el Señor. Le dan gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Le dan gracias al Señor porque los protege y los guarda. Le dan gracias al Señor porque el Señor guarda de su familia. Le dan gracias al Señor porque el Señor suple sus necesidades. Le dan gracias al Señor porque tienen buen trabajo. Le dan gracias al Señor porque tienen sanidad su cuerpo. Están saludables y todo eso. Así se quedan. Por años es lo único que hacen. Darle gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. ¿Entiendes? Y ahí nos quedamos entacados ahí solamente alaban. No es malo alabar y glorificar al Señor. Eso es lo que Él quiere, que le adoremos y le alabemos, ¿entiende? Pero a veces nos quedamos ahí, ¿entiende? Ahora dice el próximo, enderecerá mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hasta ahí nada más. Ese es el versículo que tú lees cuando tú eres una persona que está madura en el nombre del Señor. Una persona que está fuerte en el Señor, que conoce al Señor y sabe batallar contra el enemigo de la justicia. Dice que se enderecerá mesas delante de mis escarnecedores, mis enemigos. Tú estás sentado en esa mesa ahí, tú estás en la silla principal, ¿entiendes? Y tiene la enfermedad, tiene el demoniado ahí, tiene todos estos demonios, aleluya, que están alrededor tuyo, porque ellos no paran, aunque tú seas espiritualmente en el Señor y conozcas al Señor, seas un gigante en el Señor, el diablo nunca va a parar, él siempre va a tener los enemigos ahí en contra de ti. Pero lo lindo es que dice que unge mi cabeza con aceite. Cuando tú eres una persona que está llena del poder del Señor y tú eres maduro en Cristo Jesús, cuando tú te sientes en esa mesa y ves todos esos demonios alrededor tuyo, es lo único que ellos pueden hacer, sentarse ahí alrededor tuyo, pero no te pueden tocar porque tú tienes el poder de Dios en tu vida. Tú eres lavado con la sangre del Cordero. Tú conoces la palabra del Señor, que solo tú tienes que decir la palabra y ellos tienen que quedarse sentados porque no pueden tocarte porque tú estás lleno de la presencia del Señor. Pero si tú no eres esa persona que es así, que no está lleno del poder del Señor, y sabes que que no estás buscando al Señor como Dios quiere que tú lo busques, entonces el enemigo sí te va a atacar. Entonces sí, el enemigo te va a poner enfermedad. Sí, el enemigo te va a quitar, aleluya, todo lo que tú tienes que tú agradas. Sí, el enemigo va a dividir tu familia. Sí, el enemigo te va a quitar tus hijos, porque tú no tienes nada con qué pelear contra el enemigo de la justicia. Tú no tienes nada que ofrecerle a ellos y ellos toman control de nuestras vidas. Por eso es que necesitamos estar cubridos con el poder y la presencia del Señor en nuestras vidas, porque el enemigo no se puede pelear carnalmente, tú tienes que pelearlo espiritualmente, tú tienes que ponerte la armadura de Cristo completa en tu vida, aleluya, y dice la palabra que cuando tú te pares, párate firme en la palabra de Dios para poder vencer al enemigo de la justicia. Por eso que nosotros examinen nuestras vidas, examinen nuestro alrededor. ¿Están las cosas como tú quieres que estén? Hazte la pregunta, ¿por qué me están pasando las cosas que me están pasando a mí? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan a mí? Yo le sirvo al Señor. Es cierto, le servimos al Señor, lo conocemos, nos hemos aceptado como nuestro Salvador personal en nuestras vidas.
pero verdaderamente estamos dedicando nuestra vida al Señor como Él quiere que la hagamos. Eso es algo que nosotros necesitamos conocer. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor me ha venido bendiciendo con eso, con la palabra. El Señor me ha estado abriendo la puerta y enseñándome cosas grandes en el Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha sido grande y misericordioso conmigo. Yo le pido a los hermanos, si usted sabe que necesita acercarse más al Señor, hoy es el día de hacerlo, hoy es el día de dedicar tu vida al Señor. Vamos a estar en pie, por favor. Cierra tus ojos y medita en el Señor, pon tu mirada en el Señor. Y vamos a examinar nuestro corazón y vamos a mirar a donde nosotros nos encontramos delante del Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones, Padre, tú conoces nuestras vidas, Padre Celestial. Padre, yo vengo, Señor, aquí, Señor, no para traer palabras que vienen a mi mente, sino, Señor, yo vengo confiando en ti, Señor, que tú eres el que habla en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Yo solamente soy un vaso, Señor, que tú has escogido para llevar tu palabra donde quiera, Señor, que tú quieras que yo lleve, Señor. Yo estoy aquí solamente obedeciéndote a ti, Padre, la dirección tuya del Espíritu Santo, Padre. Te pido, Padre Celestial, Señor, si hay personas aquí que necesitan, Padre, dedicar sus vidas a ti, Señor, que están enfocados en sus trabajos, Señor, que están preocupados de sus hijos, Señor, están preocupados, aleluya, que si mañana van a tener trabajo o van a perder su trabajo, Señor. Están enfocados, Señor, en las cosas, Señor, del mundo, Señor. Prefieren mejor estar sentados, Señor, viendo los juegos de pelota, Señor, en vez de estar en tu casa, Señor, aprovechando ese tiempo que pierden ahí para buscar y dedicarte a ti. A veces decimos que no tenemos tiempo, Señor, para buscar de ti, Señor, porque no nos examinamos y no miramos lo que estamos haciendo, porque tenemos nuestra mente forrada, Señor, de tantas cosas, Señor, que el enemigo tiene en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre Celestial, tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que tú toques, Señor, en esta noche, Señor. Que este mensaje que tú me has dado, Señor, llegue, Señor, al terreno, Señor, aleluya. Padre, a donde tu palabra, tu semilla entre, Señor, y llegue al corazón de la persona. Mueve, Padre, muévete. Solo tú sabes quién eres que necesita del Señor. El Señor te llama. El Señor quiere de ti. El Señor quiere que tú lo busques a Él en espíritu y en verdad. Aleluya. Todo lo que se ha estado hablando aquí desde el mes pasado, Señor, aleluya. Padre, tú nos estás enseñando, Señor, las clases que tú nos vas a comenzar con nosotros, discipulados, Señor, es buen lugar, un buen terreno donde podemos aprender a conocerte más, Señor, y buscar de ti, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te alabo, Padre, te glorifico, Señor. Si tú eres esa persona que necesita del Señor, pasa aquí al frente, aleluya. Pasa al frente y deja que el Señor trate con tu vida. Deja que el Señor, aleluya, hable a tu corazón para que el Señor te bendiga, para que el Señor te guarde. Te alabo, Padre, te glorifico, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Tú eres Dios, Padre. Tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios, Señor, aleluya. Tú eres grande y poderoso, Señor.
Tú sabes que lo necesitas. Tú sabes que tú necesitas de Él. Tú sabes que Dios está hablando a tu corazón. Aleluya. Te alabo, Padre. Te alabo, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Quiere lo mejor para ti. Aleluya. Aleluya. Lord Jesus. Y aquí